Bienvenidos queridos amigos y hermanos en Cristo. Les saluda la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional en la ciudad de Dallas, Texas. ¿Cómo han estado, mis amados? Yo deseo con todo mi corazón que usted esté regocijándose con su Señor, que usted pueda avanzar en su fe, que su fe se engrandezca cada día, que cada situación que venga a su vida usted pueda salir fortalecido y con una fresca experiencia. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de la tierra desde el principio? Y se está moviendo en los corazones que están dispuestos, se está moviendo la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, se puede mover en tu casa, donde quiera que tú vayas. Permite que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, te fortalezca, sea tu compañero, te consuele si necesitas consuelo y te dé guianza si necesitas esa guianza. La Biblia dice que Jesucristo lo dejó. Él dijo, les conviene que yo me vaya para que yo pueda enviarles el otro consolador que esté con ustedes para siempre. Y este día es maravilloso saber que tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte, al Paracleto Divino, el que está con nosotros, por nosotros y en nosotros para darnos victoria. Empezamos el lunes un tremendo tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Este tema es fuertes y firmes. El creyente ha sido llamado para vivir una vida de fortaleza y de firmeza. El apóstol Pablo lo habló muy claramente y hoy vamos a leer unos versículos más ahí en el capítulo 6 del libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La iglesia de Éfeso era una iglesia que necesitaba recibir esta palabra y el apóstol Pablo se las dio con todo su corazón y les habló muy directamente. Él les dijo ahí en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, ojalá usted pudiera abrir su Biblia conmigo y leerlo. Dice el versículo 10 en adelante, del 10 al 13 vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí viene la razón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, una vez más, estar firmes. Después que hemos entendido que estamos peleando desde una plataforma de gente vencedora, de gente que ya está en victoria porque la victoria la compró Cristo. Después que entendemos eso, dice el apóstol Pablo, quiero que entiendan que la lucha que tienen no es contra seres humanos, es una lucha espiritual. Y dice, ¿contra quiénes? Y luego dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y cuando ya termine la lucha ustedes puedan quedarse firmes. Quiero decirles que cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, él estaba preso en Roma. Él estaba preso escribiendo esto. A Pablo le dieron casa por cárcel, o sea, no lo llevaron a una prisión como nosotros conocemos, sino que lo pusieron en una casa y él no podía salir de allí. Y aunque estaba en una casa, le pusieron un soldado romano al lado para que lo cuidara, para que lo custodiara. Y estaba en cadenas, tenía cadenas en sus manos y en sus pies. Él estaba preso.
Y pensando Pablo, yo me lo imagino, pensando en la necesidad que había en la iglesia de Éfeso y la necesidad que íbamos a tener nosotros en nuestros días, el apóstol Pablo miraba muy atentamente a aquel soldado que tenía al lado, aquel soldado que lo cuidaba, y en ese momento es como que le vino una inspiración del Espíritu Santo y empezó Pablo a pensar y a escribir una carta para la iglesia de Éfeso y para nosotros. Y comienza diciéndoles, por lo demás, hermanos, ¿se recuerdan que hablamos de eso el lunes? Significa siendo que ya somos más que vencedores, siendo que ya estamos parados y tenemos una posición de vencedores y estamos parados en una plataforma de más que vencedores. No olviden, dice el apóstol Pablo, la seriedad del conflicto en la que su fe los ha engranado o los ha enganchado. Desde que aceptamos a Cristo, nuestra fe es como que nos metió a una lucha espiritual. Porque ahora, dice el apóstol Pablo, ustedes están en el ejército de Dios. Ustedes ahora han entrado a un nuevo grupo de gente, a un ejército diferente. Ustedes son ahora soldados y como tal deben aprender a estar firmes como soldados. Creo que Pablo miraba a aquel soldado, su firmeza, su lealtad a su rey, su lealtad al que lo llamó, su lealtad a su uniforme, a lo que traía, a lo que sabía, a lo que había sido entrenado. Y dice Pablo, ustedes deben de estar firmes como soldados. Y yo les preguntaba el lunes pasado, ¿es la iglesia un crucero o es un buque de guerra? Y quedamos con que la iglesia es un buque de guerra, es un cuartel, vamos a decir. Muchas veces Pablo se refiere al siervo de Dios como un soldado. Muchas veces le escribió a Timoteo y le dijo, tú eres un soldado. Le habla a Timoteo en 2 Timoteo 3:4 y le dice, tú pues, hablándole a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira, Timoteo, le dice Pablo, tú sufre penalidades como buen soldado. O sea, aguanta, tú eres un buen soldado. Y ninguno que entra a un ejército se enreda en otras cosas de afuera del cuartel con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A muchos creyentes no les gusta este concepto de ser llamados soldados de Jesucristo. Una vez llegó un varón a la iglesia y terminó el culto, el servicio y todo, y este pastor acostumbraba a pararse a la puerta y saludar a todos los hermanos, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, y así saludaba a los hermanos mientras salían a toda la iglesia. Y vino este varón y lo saluda y le dice, hermano, no lo había visto por un tiempo, lo extrañábamos, qué bueno verlo. No se le olvide que usted es soldado de Jesucristo. Y el hermanito le dice, sí, hermano, yo siempre he sido soldado de Jesucristo. Lo único es que yo pertenezco a la secreta. Y por eso es que no me ha visto. O sea, soy un soldado secreto. ¿Cómo ven? Qué chistoso, ¿verdad? Pero un soldado no puede ser secreto. Por lo menos alguien sabe que es soldado. ¿Y por qué es que el apóstol Pablo se refiere al creyente como un buen soldado? Él veía, yo digo, aquel soldado que estaba a su lado y miraba su firmeza, miraba su fidelidad, miraba que él estaba dedicado al ejército romano, a su jefe, al que lo había tomado por soldado. Él miraba a aquel soldado y decía, ajá, así debemos ser todos los creyentes, fieles. Y él miraba a aquel hombre, aquel soldado romano, su fidelidad a su rey, al que lo había tomado como soldado, y él empezó a escribir, y por lo que leímos, lo que le dice a Timoteo, yo puedo ver que un buen soldado tiene una actitud dedicada, tiene una actitud duradera, tiene una actitud agradable y tiene una actitud deliberada, o sea, tiene una actitud dedicada a la causa del que lo llamó, en nuestro caso es a Cristo. Tiene una actitud duradera para testimonio de los demás, de su familia. Se imagina que nosotros como soldados, tú querido padre, eres el jefe de tu casa
Y tú eres un tremendo soldado de Dios. Tus hijos deben ver que tú eres fiel a la causa del que te llamó. Entonces tiene una actitud duradera para testimonio. Tiene una actitud agradable porque quiere agradar a Dios que lo llamó y no al hombre. Y tiene una actitud deliberada, o sea, el hecho de que es un soldado no es porque el Cristo lo tomó a la fuerza, sino que voluntariamente esta persona, este hombre, esta mujer, se ha dado al ejército del Señor. Sufre penalidades, le dice Pablo a Timoteo. No te des por vencido. No te des por vencido tan fácilmente. Sufre las penalidades. No quiere decir sufre penalidades. No quiere decir que no van a venir cosas a nosotros o que al venir nosotros vamos a salir corriendo. No, dice, sirve a tu comandante en jefe de una manera deliberada y procura serle agradable. Sufre las penalidades. Todos los creyentes en todas partes del mundo pasamos por cosas. Pero ¿qué cree? Fiel es el que nos llamó, el que también nos va a guardar, el que también nos va a sostener. Y luego también le dice Pablo a Timoteo, no te enredes en las cosas pasajeras. Y cuando le dice no te enredes en las cosas pasajeras, no le está diciendo ya no trabajes, ya no emprendas, ya no sueñes, ya no tengas visiones. No, para nada. No te esfuerces, no es eso. O no te eduques. Pues soy soldado de Cristo. El Señor me va a enseñar todo, no tengo que ir a la escuela, no tengo que educarme, no tengo que soñar. Tengo una idea de un negocio, no voy a ser emprendedor para nada. No quiere decir eso. Esto significa que las cosas de este mundo pasajeras no te enreden a tal grado que Dios ocupe un tercero, cuarto, segundo, quinto lugar en tu vida. Dios debe ser primero en tu vida. No te enredes como buen soldado, no te enredes en las cosas de esta vida. No significa que tú te dejes de esforzar por trabajar, por crecer, por educarte, por conseguir mejor modo de vida para tu familia. De ninguna manera, no, porque Dios te ha dado habilidades y Dios no se contradice. Sencillamente significa que tu educación, el negocio que emprendas, el trabajo que tengas, las cosas que el Señor te permita obtenerlo, los sueños y visiones que tú alcances, tu educación, becas, lo que te hayan dado, aumento de salario o te dan una posición más alta. Nunca te olvides de tu Dios. Tu Dios debe ser primero. Eso es lo que está hablando Pablo a Timoteo. Y luego en otro capítulo, en otros versículos ahí de 2 Timoteo, el apóstol Pablo le continúa diciendo a Timoteo, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos o si le negaremos, él también nos negará. Pero si fuéramos fieles o si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, Timoteo, iglesia, amado que me estás escuchando, familia Betel Internacional, el Dios que nos llamó es fiel. Es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo no le vamos a servir a este comandante en jefe que es fiel y verdadero? Claro que sí, somos soldados y como soldados debemos estar firmes. Vamos a ponernos toda la armadura de Dios y de eso vamos a hablar la próxima semana con un poquito más de detalle. Pero número 2, un buen soldado es aquel que ha determinado estar firme sin desertar. Firme sin desertar. No solamente nosotros debemos estar firmes como soldados, pero debemos estar firmes sin desertar. Mire lo que dice una vez más el versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, tú puedas permanecer firme. ¿Cómo sé que traigo toda la armadura del Señor puesta? Fíjate si estás firme después de todo lo que te ha pasado. Si estás firme, tú traías toda la armadura puesta y el Señor te ha guardado. Aleluya. Firmeza significa no desertar. Cuando las cosas se ponen difíciles, una de las maneras para permanecer firmes es ponerse toda la armadura. Y ponerse toda la armadura es como vestirse todos los días, ponerse todo lo necesario. Por lo menos un varón no puede decir, ya estoy vestido y listo para salir al trabajo, a la calle, si nada más lleva calcetines, pantalón y no lleva camisa. ¿Verdad que todavía no está listo? ¿Qué le faltan? Los zapatos y la camisa. No puede decir, ya estoy listo, si ya trae todo, pero no se ha puesto los zapatos. ¿Cómo se va a ir descalzo? Por eso el apóstol Pablo dice, póngase toda la armadura. Toda la armadura. Y yo quiero enseñarlo de la armadura detalladamente y lo vamos a hacer la próxima semana. Y eso es como vestirse todos los días. Es necesario. No solamente cuando se predica acerca de la armadura de Dios, todos los días el creyente debe declararlo con su boca este día. Yo me he visto con toda la armadura de Dios y empezar a ponerse las piezas. Y eso lo vamos a aprender la próxima vez. La palabra de Dios no nos esconde el hecho de que vendrán acechanzas de parte del enemigo. El enemigo lo que más quiere es que nosotros desertemos. Desertar es un soldado que abandona su ejército sin autorización de su jefe. Hasta hoy, Cristo no nos ha autorizado a abandonar este ejército maravilloso. Así que ninguna prueba, ninguna necesidad, ninguna aflicción ha venido para que nosotros desertemos del ejército del Señor. Más bien vienen para afirmarnos. Desertar habla de un soldado que abandona su ejército, su posición, sin haber sido autorizado por su jefe. ¿Sabía usted que hay soldados que les dan un tiempo para regresar a su casa? Hay soldados que terminan su tiempo y vuelven a su casa y los reciben con muchos honores, les dan medallas. Usted y yo también. No podemos desertar, no podemos dejar de ser soldados antes de que el Señor nos llame. Todavía no nos ha dado de baja, todavía nos tienen listados. Bendito sea su nombre. Lo que pasa es que cuando un soldado deserta, tiende a esconderse. Porque sí, cuando él firmó para 4 años, 6 años, 10 años, 20 años. Tengo sobrinos en el Navy de los Estados Unidos, en uno en la Fuerza Aérea. Tengo gente en el ejército, familiares míos, y firmaron. Hay unos que ya terminaron su tiempo. En la iglesia hemos despedido jóvenes, hemos orado por ellos porque han firmado 4 años, 6 años. Cuando terminan, los despiden, les dan de baja con honores y terminan. Entonces, uno no se puede ir nada más porque quiere. Uno que deserta es un soldado que se va, se mueve, abandona sin autorización de su jefe. Y cuando un soldado hace eso, tiende a esconderse. Vamos a examinar nuestra vida y estar seguros que nosotros no hemos desertado, que no nos estamos escondiendo. Desertar también es dejar de acudir a un lugar que se frecuentaba. Cuando dejas de asistir a un lugar que frecuentabas, dice ya desertó. Sinónimos de desertar: abandonar, huir, desbandarse, o sea, dejar de ser parte de la banda, huir, abandonar. El apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es carnal, sino que es espiritual, no es contra un ser humano. La razón que debemos entenderlo es porque el fin del enemigo no es carnal o pasajero. Si Satanás, aunque usa la carne para tentarnos que caigamos, su fin o su propósito no es carnal,
El propósito de Satanás es espiritual. Lo que él quiere es que nosotros muramos eternamente y que no vayamos a la presencia del Señor, al cielo en victoria, y que no tengamos victoria mientras vivimos en la tierra. Él quiere que nuestro fin sea un tormento eterno, pero nosotros no se lo vamos a permitir. En el versículo 12 el apóstol Pablo se los dijo: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para resistir. Somos soldados y debemos de estar firmes sin desertar. Muy bien. ¿Sabes por qué? A forma de conclusión voy a decirte lo siguiente. ¿Sabes por qué le es muy difícil a ciertos creyentes ser fuertes y firmes? Porque hay tanto creyente débil que cualquier aire que sopla los tumba. ¿Por qué habrá gente así? ¿Por qué en la iglesia hay gente que no es fuerte ni es firme? Número 1, porque pelean contra el enemigo incorrecto. Pelean contra un ser humano. Detrás de todo, querida iglesia, queridos oyentes, detrás de todo problema, toda aflicción que venga a tu vida, hay un enemigo. Puede que te disgustaste con tu esposa, con tu jefe, que tu hijo te hace enojar, que el vecino, que te atravesó alguien cuando ibas manejando. Pero detrás de todo esto hay un enemigo que quiere que tú pierdas la paciencia, la gracia, que te salga el viejo hombre, la vieja mujer y hables maldiciones o te pelees o golpees o busques una excusa para dejar de hacer la voluntad del Señor. Enfócate, enfoquémonos para no pelear contra el enemigo incorrecto. Cuando algo se levanta en el hogar que no va de acuerdo a la palabra, tú tienes que decir: ajá, esto no es de Dios, esto es del enemigo. Y a él inmediatamente es que tienes que reprender en el nombre de Jesús, no pelearte con el otro ser humano. ¿Por qué hay muchos creyentes que no son fuertes ni firmes? Pues porque pelean contra el enemigo incorrecto, porque pelean con las armas incorrectas. Las armas incorrectas. Nosotros tenemos armas correctas, eficaces para pelear contra el enemigo. La semana entrante vamos a hablar de ellas. ¿Por qué hay mucho creyente que no es fuerte ni firme? Porque son fácil de desertar. A la primera cosita y quieren tirar todo. Quieren colgar la toalla, tirar los tenis, en lugar de tomar la toalla, secarse el sudor y continuar adelante. Porque el Señor te da fortaleza. ¿Quieres saber si has estado fuerte y firme? Le decía yo. Mira si todavía traes puesta tu armadura. Mira si todavía usas la espada del Espíritu, que es la palabra, para todo lo de tu vida. ¿Cómo está tu fe? El escudo de tu fe. Fíjate bien si tu fe ha crecido. Así es como debes de chequearte si la traes. La guerra es espiritual y la armadura también es espiritual. Y el apóstol Pablo miraba a aquel soldado, cómo estaba tan perfectamente cubierto. Todo, desde cabeza hasta pies. Y él dijo: esto necesita la iglesia saberlo. Necesitamos traer puesta toda nuestra armadura. Fuertes y firmes, como soldados fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a aquel que nos enlistó, que nos llamó y que nos ayuda a perseverar y permanecer fuertes y firmes sin desertar, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por esta oportunidad tan maravillosa de poder abrir tu palabra y hacerla llegar a tantas y tantas personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través del Facebook, a través del programa de televisión, hasta donde llegue esta voz. Muchas gracias por estos medios, amado Dios. Te damos a ti honor y gloria. Ahora, Señor amado, tu palabra nos ha enseñado que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Hay un enemigo, pero es un enemigo vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario y a Él damos honor y gloria. Para ti, Jesucristo, que venciste al enemigo y que has comprado ya esa victoria para nosotros en la cruz del Calvario. Declaramos con nuestra boca que somos más que vencedores, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que poderoso es Dios para guardarnos
en el nombre poderoso de Jesús. También hablamos una palabra de sanidad y de fortaleza para los cuerpos que están siendo afligidos por la enfermedad. En este momento, Espíritu de Dios, visita cada familia, cada persona que está pasando por alguna necesidad y fortaléceles con tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haberse conectado, amados. Les recuerdo que si usted quiere sembrar una ofrenda, una semilla, dar sus diezmos, puede hacerlo. Hay diferentes medios, ahí se lo van a poner en la pantalla cómo se hace y usted puede hacerlo, o vaya a nuestra página info.familiabetelinternacional.com. Ahí estamos. Esperamos que usted se comunique con nosotros y quiero anunciar algo muy especial. El domingo 8 de agosto tenemos la gran celebración de regreso a clase, Back to School Celebration, una celebración de vuelta a las clases. La escuela ya comienza, las clases comienzan pronto y nosotros queremos ungir, orar por los estudiantes, por sus hijos. Ese día, domingo 8 de agosto, a las 9 de la mañana, estaremos sirviendo un desayuno para todos los que vengan y luego tendremos un tremendo tiempo de alabanza, adoración al Señor y una palabra por un invitado especial, el hermano Tony Rory, que es un hombre que ama al Señor, que está trabajando arduamente en las escuelas del área, llevando el evangelio a todos los estudiantes. No se lo vaya a perder, va a ser bilingüe y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Espero que usted apunte esto en su calendario. Y las mujeres, las bellas mujeres de Familia Betel, les invitamos para que el 14 de agosto, sábado, a las 10 de la mañana tendremos nuestro desayuno, una oradora especial que vendrá a hablarnos la palabra del Señor, a mi querida amiga, la pastora Mireya Leighton de Villatoro. Ella viene desde Lansing, Michigan, a traernos una palabra especial. No se lo vaya a perder. Más información, vaya a nuestra página. Estamos para servirles. Les bendigo. Soy la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional. El Señor sea con todos ustedes. Amén.